el hecho de que una divinidad te elija como tal también va a requerir cierto esfuerzo y cierto compromiso, y tanto con esa divinidad, o sea, con esa energía como tal, como también el trabajo interior. ¿Por qué? Porque cuando esa persona, bueno, perdón, esa divinidad o esa energía te elige, ya sea porque quiere de alguna forma ayudarte con algo muy concreto, o eh, de alguna forma te está como iniciando en aprender su energía, en aprender a trabajar con él o con ella, o sea, con esa energía tal cual, va a requerir que tu vida se transforme, va a requerir que tú estés eh, a cierto nivel evolutivo o a cierto nivel de apertura o a cierto nivel de compromiso con esa divinidad o con ese dios o diosa tal cual. Entonces, cuando un dios, sobre todo un dios oscuro, un dios o una diosa oscura, que vuelve a lo mismo, un dios o una diosa oscura no son malos en sí, que sí muchas veces lamentablemente los usan para hacer cuestiones de intenciones malvadas, pero no son malos en sí, simplemente son maestros como tal, es luz de otra forma. Cuando un dios o una diosa te elige, o cuando un dios o una diosa se presenta a ti porque te está mandando señales, porque empiezas a soñarle, porque empiezas a tener ciertas situaciones, incluso en tus sueños, por la intuición, porque de repente todo el mundo te empieza a hablar de ellos, porque de repente empiezas a ver situaciones que algo no cuadra o que algo está raro y empiezas a investigar, entonces estás con que son arquetipos que trabajan este dios o esta diosa o esta divinidad, empiezas como a investigar más, empiezas como a profundizar un poquito más en ese conocimiento, o sea, en tratar de conocer a esa divinidad, o de tratar de conocer también quién está tratando de conectar contigo. Ahí vuelvo a lo mismo. Puede que se te aparezca, o sea, que ese ser quiera contactarte para ayudarte. Pero tú decides si trabajas. Todos tenemos libre albedrío. Tú decides, no porque eh, Dios o diosa o entidad, lo que sea, se te aparezca o te diga o que en sueños miraste o que lo que sea, tú veas que te está ofreciendo cualquier cosa o te está ofreciendo lo que tú quieres, no significa que debas de trabajar con ese dios o con esa diosa, ¿ok? Tú tienes libre albedrío, tú puedes decirle, oye, ¿sabes qué? No, gracias, no me interesa trabajar con tu energía, gracias por estar en mi vida o gracias por llegar a mi vida, gracias por considerarme, así tal cual, como cuando alguien te ofrece una ayuda y tú dices, no, yo no quiero que me ayude esta persona o yo no quiero simplemente que me ayuden. En ese momento preciso se lo dices y esos dioses o diosas te respetan y se alejan. Si es algo que por tu conciencia divina lo está permitiendo y es algo que tu alma quiere pasar por ese proceso, tendrás que vivir ese proceso. Vuelvo a lo mismo, quizás no como iniciado o iniciada, o no como trabajando rituales como tal, sino más bien como trabajando el arquetipo que representa ese dios o esa diosa. Vuelvo a lo mismo, cuando entra un dios o una diosa, sobre todo dioses oscuros o dioses que trabajan en las profundidades, como por ejemplo sería un dios Poseidón, un dios Ares, diosa Hécate, la diosa Morrigan que trabaja con la guerra, la diosa Atenea también que trabaja con la justicia. Son los que más me vienen, que también la diosa Atenea tiene que ver con la guerra. Son los que se me vienen ahorita. Y tu vida empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque necesitas trabajar ciertos arquetipos o necesitas trabajar cierta energía en ti que está conectando con eso. Necesitas aprender algo de ellos o algo con ellos también. Entonces, te lo van a hacer saber. Cuando un dios o una diosa, sobre todo de esta magnitud, como los dioses que estoy mencionando, te lo van a hacer saber. No son cualquier cosita. Ellos no son tan sutiles como un angelito que te va a dejar una plumita o un ser más, ¿cómo decirlo? O que te va a dejar un número repetitivo. No, tú vas a soñar
con un demonio, con un dragón, con una tormenta, con un huracán, con un tsunami, con algo, o lo vas a empezar a vivir, lo vas a empezar a tener como esa espinita, literalmente como que te crean cierta obsesión para que voltees a ver. Y cuando tú empiezas a trabajar con ellos, obviamente empiezan a haber muchísimos cambios. Si trabajas con tu sensibilidad, pues obviamente vas a ser más sensible porque estás haciendo ese trabajo. Y te van a hacer consciente de todas esas emociones que no quieres ser consciente. Por ejemplo, trabajar con Poseidón, lo que yo he aprendido es que todas las emociones que yo había guardado en su momento se convierten en una tormenta, literalmente. Y que siempre buscaba a alguien que me cuidara, alguien que me protegiera, alguien que me apapachara, porque no quería ser consciente de esas emociones. Muchas emociones que en algún momento me hicieron daño, que claro que se vale, porque al final de cuentas así funciona el inconsciente. Guardas en el inconsciente aquello que te hace daño o aquello que de lo cual buscas protegerte para poder sobrevivir, pero muchas veces te hace más daño tenerlo ahí guardadito y que no quieras ser consciente porque muchas veces ni siquiera somos conscientes de ello, porque ni siquiera queremos ser responsables de lo que nos pasó y simplemente lo ignoramos. Entonces, algo que se trabaja muy, por lo menos yo lo he vivido así, con el dios Poseidón, es que literalmente te quita todo de dónde agarrarte para que aprendas a ser consciente de tus emociones y dejas de tenerles miedo. Dejas de tenerle miedo al agua, literalmente, porque el agua representa las emociones y te va a poner en tormentas, te va a poner en tormentas emocionales muy fuertes, en crisis emocionales muy fuertes, para que aprendas cómo son tus emociones, para que aprendas a fluir, a manejar tus emociones, para que si en algún punto de tu vida necesitas un tratamiento psicológico, psiquiátrico o necesitas ir a terapia, tengas que hacerlo porque te está obligando a hacerlo. Ese es el trabajo que se hace con el dios Poseidón. Que sí, hay dioses un poquito más sutiles, pero también, por ejemplo, la diosa Hécate lo que te ayuda es a profundizar en ti, a descubrir quién eres, a no tenerle miedo a esa parte oscura de ti y aceptar o a ver información de ti y muchas veces también de tu linaje porque está relacionado también con los arquetipos de mujer, en este caso una mujer libre también, y que de alguna forma te permite ver situaciones un poquito de tus emociones, pero no tanto como Poseidón, porque Poseidón tiene que ver más con el agua y Hécate tiene que ver un poquito más con el fuego porque vive en el inframundo, que es básicamente es como trabajar tus profundidades, lo que tú haces, el cómo eres, tus pasiones un poquito, el cómo reaccionas, el cómo te proteges, el cómo tratas a los demás, el cómo has tratado a los demás también, como ese fuego que está muy, como muy reprimido en ti, o para que aprendas a manejar ese fuego que hay en ti. Lo mismo pasaría con la diosa Lilith, que en este caso no he tenido el placer de trabajar con ella, pero sí que la diosa Lilith es un poquito todavía más profundo. Y lo que yo tengo entendido, lo que he visto muchas veces, tiene que ver con Lilith saca como la parte más salvaje de ti. La diosa Hécate es un poquito más, ¿cómo decirlo? Sutil, controlada en muchos sentidos. Y Lilith es un poquito más salvaje. Trabaja en una energía quizás muy parecida, pero no es la misma. La diosa, por ejemplo, Morrigan, lo que poquito que he trabajado con ella, que de hecho hace tiempito he estado como recibiendo como ciertas señales. La diosa Morrigan, de hecho, ya digo, ahorita estoy recibiendo un poquito más de señales de trabajar con ella, algo muy puntual, pero hace tiempo también recibí esa señal. De hecho, cuando estuve, hubo un momento en mi vida, no recuerdo exactamente qué estaba pasando en mi vida, que estaba trabajando con la diosa Hécate y Hécate como que me abrió los caminos para ver con quién iba a trabajar. Si trabajaba con Afrodita o trabajaba con Morrigan. Y en su momento decidí trabajar con Afrodita. Y empecé a ver muchas cosas relacionadas obviamente con el amor, con el equilibrio, la igualdad como tal,
el trabajo desde el amor, desde